would push the benchmark overnight interest rate to its highest level in nearly 16 years. Inflation is still high. Inflation is causing stress. Bad news about prices in the grocery store. Historically high inflation. The unemployment rate jumping to 4.3%. Shares of Nike are slipping in overtime after reporting a miss in revenue expectations on their earnings report just moments ago. Sí, esto es lo que vivimos a diario. Miles de noticias económicas que afectan a nuestras vidas con conceptos que o no hemos oído nunca, o no nos han explicado bien, o que incluso pueden estar manipulados. Es por ello que en este vídeo voy a hacer un resumen de Economía Básica, un libro publicado en el año 2000 por Thomas Sowell, que tiene como objetivo principal explicar claramente todas las principales claves de la economía. De hecho, el libro al principio se iba a llamar Una guía ciudadana para la economía. Y aquí tenéis el índice con todos los puntos que vamos a tratar. Así que vamos a ello. Eso sí, antes de empezar, quería destacar que, lógicamente, el tema económico puede ser bastante controversial dependiendo de qué ideología tengamos. Y como ya conozco mucho el sector y sé qué tipo de comentarios puede haber en este vídeo, solamente anticiparos que Thomas Sowell es un economista afroamericano nacido en los años 30, es defensor del capitalismo y por lo tanto las claves que veremos en este vídeo son en base a ello. Y como curiosidad os diré que en sus 20 promulgó el comunismo hasta que se dio cuenta, según él, de que el libre mercado era una mejor alternativa. Por lo tanto, aquí veremos conceptos que están dentro de este libro. Si estáis en desacuerdo en cualquier punto, lo dejáis en los comentarios y lo debatimos en la comunidad. 1. La definición de economía. Sowell define la economía como la disciplina que estudia el uso correcto de los recursos limitados como la tierra, el trabajo, el capital, los recursos naturales e incluso el tiempo para conseguir los mejores resultados posibles. De hecho, hace una analogía bastante bestia, pero en mi opinión acertada. Y es que él sirvió en el ejército y ejemplifica su definición diciendo que en un campo de batalla, y a diferencia de lo que vemos en juegos como Call of Duty, hay un número limitado de soldados, alimentos, médicos y municiones que deben administrarse correctamente. Es lo que él llama la asignación de recursos. Sowell comienza describiendo esto usando como analogía a la extinta Unión Soviética. Durante su apogeo, la URSS era quien determinaba qué se producía, cuándo, a qué precio y en qué cantidades. Por ejemplo, cuánto acero se produciría en Bulgaria o cuánto trigo en Ucrania. Esta política, en donde el Estado controlaba todo a nivel central, sonaba muy bien sobre el papel, pero como nos dice Sowell, la actividad económica era demasiado compleja para funcionar en base a las decisiones de unos pocos. Imagina a unos pocos hombres decidiendo cuánto trigo se necesita en los campos de Ucrania, sin ser agricultor ni tener idea del propio sector. Al final, nadie tiene las capacidades o conocimientos para asignar de forma adecuada los recursos en un sistema tan grande como un país. Sowell compara el sistema económico extinto de la Unión Soviética con el de las economías de libre mercado, en donde son los precios los que fijan las reglas. Este enfoque tiene mucho que ver con el concepto de la mano invisible, un concepto desarrollado por el economista escocés Adam Smith en su gran libro La riqueza de las naciones. Según este concepto, en una economía de libre mercado, aquellas acciones individuales de personas que buscan un interés propio acaba beneficiando a todos. Imagina a un fabricante de muebles, pues al final este va a buscar obtener el mayor beneficio posible comprando madera de los árboles al menor precio y vendiéndolo al mejor margen también. Volviendo al análisis de Sowell, este afirma que mientras que en sistemas como el soviético es imposible que unos cuantos establezcan los precios adecuados para todo, en un sistema de libre mercado solo es cuestión de que cada uno conozca los precios que necesite conocer para ejercer su actividad. Por ejemplo, a un fabricante de lentes para cámaras que no necesita conocer todos los pormenores y necesidades de su cliente, al menos de inmediato, pues no necesita saber que los fotógrafos de museos no pueden usar flash o que los fotógrafos de aves necesitan ciertos objetivos para hacer sus fotografías. Simplemente puede ofrecer productos específicos para situaciones específicas a cambio de un precio algo mayor, ya que estos productores específicos requerirán ciertos elementos o componentes que, evidentemente, aumentarán el coste de producirlos. Sowell también afirma que otra ventaja del libre mercado es que no es necesario que la gente, por ejemplo, de a pie sepa por qué suben o bajan los precios. Simplemente se puede actuar en base a los precios existentes. Por ejemplo, si se descubrieran yacimientos de metales raros en Zimbabue,
A lo mejor el precio de los smartphones podría bajar sin que la gente sepa o entienda el porqué. Al menos mi madre no lo sabría. Y seguramente yo tampoco. Dos, precios y mercado. Sowell aquí resalta que el sistema económico de libre mercado se autorregula gracias a que los precios representan incentivos y por lo tanto los empresarios y los emprendedores intentan ser innovadores, intentan crear cosas nuevas, ya que tienen esos incentivos de poder tener ganancias potenciales. Los beneficios motivan a la gente a crear más de un producto que la gente quiere, y el beneficio no suele tener muy buena prensa. Si no, hablemos con el señor Roche. Pero igual de interesantes también son las pérdidas. Si Juan Roche entrara en pérdidas, esto impediría el uso eficiente de recursos limitados y fomentaría que estos recursos se usen en proyectos más rentables. Vamos, que no podrías comer. Un ejemplo muy simple es este canal. Si los recursos que yo invierto en este proyecto no dan los frutos esperados, pues sería posible que me planteara dedicar estos recursos a una actividad más rentable. Y esperemos que eso no pase. Pero los consumidores, al final, también quieren el mayor beneficio al menor precio. Y eso significa que, si alguna empresa puede satisfacer necesidades a un coste más bajo que sus competidores, sin comprometer la calidad del servicio, pues esta empresa será la que se lleve a los clientes. Sowell aclara esto con un ejemplo basado en queso, yogur y helado. Aunque la base de estos tres productos es la misma, la leche, la gente está dispuesta a pagar diferentes precios por ella. Si la demanda por el queso aumenta, esto llevaría a los productores a invertir más leche para producir más queso y por lo tanto menos yogur y menos helado, porque la leche es limitada. Como hay más demanda de leche, fruto de la demanda de queso, el precio de esta leche sube y por lo tanto lo hace también el precio del queso, del yogur y del helado. Estos precios suben hasta un punto en que la gente no está dispuesta a gastar su dinero. Si a pesar de la subida de precios la gente sigue comprando helado, pero no yogur, pues los fabricantes, como quieren evitar pérdidas, destinarán menos leche a hacer yogur y más a los productos que la gente está pagando, como en este caso el helado. Y aquí volveríamos al concepto de la mano invisible, donde según Sowell todo se estaría autorregulando solo. Control de precios. El control de precios generalmente aparece cuando normalmente el Estado ejerce, como su propio nombre indica, un control sobre algún tipo de precio, para establecer unos precios justos. El control de precios suele presentarse como medida para favorecer a las personas más desfavorecidas y evitar que los empresarios y emprendedores vendan sus productos a precios inasumibles para la gente. Sin embargo, Sowell defiende que estos precios justos acaban provocando desigualdades y también acaban provocando una ineficiencia de asignación de los recursos. Durante el apogeo de la URSS se asignó a las pieles un precio muy por encima del que un mercado libre habría fijado. Esta situación llevó a que los cazadores cazaran más pieles de las que los consumidores pedían, porque el Estado básicamente estaba diciendo que estas pieles eran un buen negocio. Pero como la demanda no se correspondía con la oferta, no había gente suficiente para comprarlas y muchas pieles llegaron a pudrirse en almacenes, ocasionando que todo el tiempo y energía, que al final son recursos limitados y podrían haberse usado para trabajar en el campo y producir alimentos, por ejemplo, se invirtieran improductivamente. Este tipo de economías centralizadas e intervenidas crean empresas zombie. En una economía de libre mercado, las empresas que no son rentables, estas compañías zombies, desaparecen. Sin embargo, bajo economías centralizadas, las empresas sobreviven a punta de ayudas del gobierno, lo que las mantiene medio vivas y frena la innovación, pues esas empresas no tienen necesidad de buscar formas de mejorar su producto o servicio. Algo parecido sucede con los controles de alquileres, que en teoría están para intentar ofrecer a los más vulnerables un acceso a mejores viviendas. Sin embargo, al final, el número de personas sin hogar acaba siendo mayor en ciudades con estos controles, puesto que la gente, entre otros factores, ve que su inversión, ya sea al construir edificios o alquilar habitaciones, no vale la pena y por lo tanto alquilan menos. A su vez, las personas que alquilan, al haber exceso de demanda, no invierten en mejorar la calidad de los pisos o habitaciones porque siempre habrá gente dispuesta a alquilar y los arrendadores no ven necesario invertir en mejorar la calidad. Productividad y salarios. Vamos a hablar sobre qué determina el salario de una persona. Imagina que voy a pedir trabajo a un fondo de inversión y les pido 150.000 al año, porque lo valgo y cuidado, sin bonus.
Desde el lado de la demanda, la productividad que la persona es capaz de producir para el jefe es el límite superior. Si yo solo añado $100.000 a la empresa, pero pido 150.000, no me van a contratar. Esto no sería rentable. Desde el lado de la oferta, el salario que otras personas con una producción similar están dispuestas a aceptar es el límite inferior. Yo no voy a poder obtener un salario de 80.000 si hay otros trabajadores iguales que yo que están dispuestos a trabajar por 60.000. Mierda. Pero hablemos de la desigualdad de salarios, los que ganan más y los que ganan menos. Sowell comenta que con la edad ganas experiencia y valor. El Adrià del futuro espero que gane más. Generalmente los más pobres a nivel de salario suelen ser los más jóvenes, en puestos menos relevantes. Es menos común que las personas permanezcan en el mismo grupo de ingresos durante toda su vida que para las personas en el grupo más bajo subir a grupos superiores. También comenta que las estadísticas basadas en los hogares, en este caso en específico de Estados Unidos, son engañosas, porque por ejemplo en 1970 un hogar de 2 personas podría haber ganado $80.000, pero en el año 2000 esa casa podría consistir en una sola persona, ganando también $80.000. Por lo tanto, afirmaciones como los ingresos de los hogares se han mantenido estables deben ser tratadas con escepticismo, ya que quizás el ingreso per cápita de las personas aumenta, pero en esa casa hay menos gente o incluso el tamaño de la casa es más pequeño. Debido a que, como dice Sowell, los salarios aumentan con la experiencia, aquellos países o aquellas regiones o lo que él llama los estados de bienestar que permiten que las personas no trabajen, pues tienden a aumentar el desempleo y la desigualdad, ya que los no trabajadores que no tienen incentivos para trabajar, a medida que pasa el tiempo, incluso a perpetuidad, enfrentan una brecha de habilidades respecto a los que sí trabajan y van ganando experiencia. Ahora, hablemos de la desigualdad salarial racial. Y ya sé que me estoy metiendo en temas complicados, pero recuerdo que estos son simplemente visiones de Sowell que explica en este libro y que si cada uno tiene su propia opinión, lo explique en los comentarios, pero siempre respetando de manera educada a la comunidad y las demás opiniones. Sowell dice que lo que acabamos de explicar dificulta las comparaciones entre grupos étnicos, ya que las etnias pueden diferir en las distribuciones de edad en comparaciones con otros. Es decir, si un grupo étnico tiende a ser más joven que otro, el salario será más bajo, pero al observar a trabajadores de la misma edad y coeficiente intelectual entre diferentes etnias, se observa un salario aproximadamente igual. Esta perspectiva reduce algunas de las desigualdades aparentes en los salarios entre razas. Y ahora hablemos también, como no, de la desigualdad salarial de géneros. En el pasado, el trabajo físico claramente superaba la productividad de hombres y mujeres. El cambio hacia el trabajo basado en el conocimiento ha equilibrado estos ingresos entre géneros. Se habla mucho sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres, pero una gran parte de esto se debe a que las mujeres salen de la fuerza laboral debido al parto. Y como digo, también este libro tiene algunos años y hay cosas que han cambiado y también dependerá mucho de en qué país estemos mirando, ¿vale? Pero solo son ideas clave. Las mujeres solteras que trabajan de manera continua hasta los 30 años ganan ligeramente más que los hombres solteros. Y se puede discriminar lógicamente en diferentes casos. ¿Pero creéis que Amancio Ortega va a discriminar sabiendo que las mujeres realmente ganan el 75% de lo que gana un hombre por el mismo trabajo y productividad? Inditex estaría lleno de mujeres. El mercado laboral. Vamos a hablar de salarios mínimos, otro terreno conflictivo. Sowell comenta que las leyes el salario mínimo, lógicamente están para beneficiar a los trabajadores, mientras que él comenta que realmente lo que producen es un mayor desempleo. Imagina que una empresa americana está contratando a mucha gente porque se quiere expandir a Europa, pero tiene un problema, y es que ahí los salarios son artificialmente más altos por el salario mínimo. En ese caso, en lugar de contratar a más personas, la empresa obtiene más rendimiento a través de los trabajadores existentes mediante horas extra o invirtiendo en tecnología para hacer que los trabajadores sean más eficientes. Es por ello que Sowell dice: el verdadero salario mínimo siempre es cero. Y si no lo crees, mira a los países sin leyes de salario mínimo, como Suiza y Singapur, que tienden a tener tasas de desempleo más bajas del 2-3%. Debido al excedente de oferta de trabajadores que hay en esta situación, las compañías tienden a ser más selectivas en base a quién contratan. Y esto suele perjudicar a los trabajadores más jóvenes, menos cualificados, y a las minorías, quienes tardarán mucho más en adquirir habilidades laborales y experiencia. De hecho, en algunos casos, los salarios mínimos se utilizaron para defender a las minorías.
que estaban dispuestas a trabajar por menos, como los afroamericanos en los Estados Unidos en la década de 1930, como es el caso de Sowell. Si no existieran leyes de salario mínimo en los Estados Unidos, más personas estarían empleadas con la persona promedio ganando salarios más bajos que con las leyes de salario mínimo. Esto distribuye el empleo de manera más equitativa, según Sowell. Y esto también nos lleva a los costes salariales, pero desde la perspectiva de la compañía, ya que la compañía paga mucho más que el salario que percibimos, ya que por ejemplo tiene que pagar la seguridad social, lo cual aumenta realmente más el coste del salario de esa empresa. Por no hablar del clásico finiquito. ¿Quién no ha ido a hablar nunca el caso de un trabajador al que le diremos jeta, que le hace la vida imposible a su jefe, al que llamaremos alfa, para no tener que dimitir y para que alfa se vea obligado a despedirlo y ganar el finiquito? El despido puede ser tan costoso que es más fácil no contratar en primer lugar. Por lo tanto, lo que quiero decir es que estas leyes protegen a los trabajadores ya existentes a costa de la flexibilidad de la compañía de poder contratar a gente incluso más productiva o mejor. Y ahora ya llegamos al máximo apogeo de conflicto en este vídeo, a un tema, como digo, muy polémico, y es el clásico las bambas Nike producidas en Tailandia. Los salarios en países en desarrollo por multinacionales. Imaginemos a Nike. La percepción común es que Nike debería pagar un salario comparable al de los Estados Unidos, ya que la brecha entre $10 la hora y $2 la hora es demasiado grande. Sin embargo, esto ignora la diferencia en productividad entre los trabajadores en países desarrollados y en desarrollo. Un trabajador con una productividad de $2 la hora pues puede salir en pérdidas si realmente le pagamos 10. Y después muchos comentan que son trabajos forzados porque estos trabajadores no tienen una mejor alternativa. Pero según Sowell, en realidad estos trabajos pueden ser muy demandados, reflejando la desafortunada realidad de que no hay mejores alternativas locales que el trabajo en una multinacional. Las multinacionales pagan aproximadamente el doble de los salarios locales en los países pobres. Un trabajo de $2 la hora en una fábrica puede ser mucho mejor que un trabajo de $1 la hora en peores condiciones. Tiempo y riesgos. Algo que explica Sowell es comprender que la inversión es el sacrificio de recursos como el dinero y el tiempo de hoy para poder en un futuro recibir un retorno, una recompensa para obtener bienes y servicios mejores. Y evidentemente invertir tiene un riesgo. Si compras criptos con la esperanza de que crezcan, nada te asegura obtener ganancias. Después de todo, no tienes cómo saber si estas aumentarán de valor o no. Existen muchos tipos de inversiones, como los bonos, acciones, préstamos, depósitos, etc. Un ejemplo muy bueno de esto son los préstamos. El beneficio que se obtiene de realizarlos depende de los tipos de interés que se establezcan. Si la Fed dice que viene una recesión y Powell empieza a escupir billetes y pone los tipos de interés al 1%, pues yo puedo prestar dinero, pero como no sé si tu tienda va a quebrar, te pido ese 1 o 2% como compensación. O si decido prestar dinero al emisor de un bono, como podría ser una gran empresa o un gobierno, estoy asumiendo el riesgo de perder el dinero a cambio del porcentaje de interés que se me pagará. Mientras más alto sea ese interés, esa recompensa, es porque más riesgo hay de que te puedan impagar. En este episodio hablan más de inversiones, pero para eso ya tenéis esta lista de reproducción con resúmenes de libros como El inversor inteligente y Un paso por delante de Wall Street, donde tocamos acciones, bolsa y otros activos y sobre todo en la inversión. Lo más importante es que aunque ahorremos tenemos que después invertir o generar un retorno, debido a que existe un concepto clave que mucha gente ha conocido en los últimos años, como es la inflación. Imagina una persona que tiene un salario fijo, un trabajo fijo, durante años y años, pero siempre, cada día, va a comprar un café por la mañana. Al mes le cuesta al principio $90, que serían $3 al café al día, y al cabo de un año llega a $1080 en cafés. El siguiente año la cafetería aumenta los precios debido a la inflación, por lo que ahora al mes se gastará $92 y al año $1104 y así consecutivamente. La persona el primer año dedicaba un porcentaje de su salario anual a café, pero pasado el tiempo ahora dedica mucho más esfuerzo monetario siempre que su salario no haya aumentado también con la inflación. Es decir, que si no aumenta el salario pierdes poder adquisitivo y eso es a causa de la propia inflación, el principal enemigo de cualquier inversor. Sino fíjate a cuánto estaba el precio de los cafés en los 70 y a cómo están ahora. Como definición, la inflación es el aumento general en los precios. De hecho, Charlie Munger la definía como la inflación es un impuesto invisible. Y de hecho, los propios gobiernos también crean inflación porque les interesa. Antes que decir vamos a subir los impuestos, no decimos nada y por detrás aumentamos la inflación que nos beneficia.
Al final, el que gobierna no quiere decir voy a subir los impuestos, así que lo hace vía inflación. Por ejemplo, luchar en una guerra puede requerir la mitad de la producción de un país. Para que el gobierno compre esta producción, en lugar de gravar a todos con impuestos, puede optar por crear más dinero para el mismo. Esto aumenta la oferta de dinero justo cuando los bienes de consumo se vuelven más escasos, ya que la producción se desvía a la guerra. Esto lleva a la inflación, el aumento de los precios. La inflación afecta desproporcionadamente a los pobres, ya que los ricos a menudo tienen su riqueza invertida en activos que aumentan de valor con la inflación, como acciones o bienes inmuebles. Las finanzas del gobierno. Los gobiernos tienen que recolectar dinero para pagar sus gastos. Si el gobierno recauda 100 y gasta 80, hay un superávit, pero si es al revés, hay un déficit. En Estados Unidos, por ejemplo, lleva habiendo un déficit desde los años 2000 y claro, ¿cómo se cubre ese déficit? Pues emitiendo deuda. Y es por ello que la deuda nacional en muchos países no ha dejado de aumentar, que normalmente se considera como deuda sobre el PIB o la producción nacional de un país. Para proyectos de inversión como infraestructura, como carreteras o autopistas, el gobierno emite un bono, se financia a partir de que los inversores compren ese bono y recaude dinero, y eso beneficiará a generaciones posteriores. Gran parte de la deuda suele estar en manos de sus ciudadanos, pero depende. En Estados Unidos ahora gran parte la tiene China. La consecuencia es la siguiente: los ciudadanos compran bonos, el gobierno tiene dinero para gastar, el bono vence y el gobierno recauda impuestos de sus ciudadanos para pagar esos bonos. Cuando en cambio los bonos están en manos internacionales, como en el caso de China, pues al final los chinos recolectarán riqueza de las futuras generaciones estadounidenses. Y cuidado con los impuestos. Aumentar los impuestos no siempre quiere decir aumentar la recaudación. Los impuestos más altos pueden hacer que las personas se vayan a jurisdicciones con impuestos más bajos. Y lo mismo pasa al revés, por lo que cuando un político venga a decirnos vamos a bajar los impuestos, no tiene por qué significar que eso sea un beneficio para la sociedad, y simplemente es para ganar votos en muchos casos. Aún peor, los políticos están gastando el dinero de los contribuyentes, no el suyo propio. Al final ningún político quiere ser acusado de estar en contra de lo que la gente valora, pero eso puede llevar a que ciertos temas de importancia sean olvidados, temas que debido a su complejidad no son pedidos por la gente. Los políticos no van a molestar a ciertos bloques de votantes como ancianos, funcionarios, agricultores o trabajadores en fábricas, y esto puede llevar a políticas como aranceles que acaben pagando los contribuyentes. El principal problema proviene de la visión a corto plazo. Si un político hace cambios en la educación, pueden tardar más de una década en mostrar resultados, y esto puede hacer que ese político opte por construir edificios más lujosos a corto plazo cuando no es tan necesario. Según Sowell, a veces no hacer nada es mejor. En la Gran Depresión, la tasa de desempleo nunca alcanzó el 10% durante los 12 meses posteriores al colapso del mercado, en el crash del 29. Pero después de intervenciones gubernamentales improcedentes como aranceles y suelos salariales, la tasa de desempleo se disparó por encima del 20%, y estas respuestas ahora se consideran ampliamente como movimientos erróneos. En contraste, por ejemplo, el presidente Harding prácticamente no hizo nada en respuesta a la recesión de 1921, excepto reducir el gasto gubernamental, y el desempleo se recuperó al año siguiente. Comercio internacional. El comercio internacional no es un juego de suma cero, donde un país gana y el otro pierde. Ambas partes deben ganar o no tiene sentido comercial. Y es que hay dos razones principales por las que los países ganan del comercio internacional, básicamente. Uno, la ventaja absoluta. Debido al clima, geografía, población, etc., hay países que son mejores produciendo cierto bien o servicio que otros, y por ello así los consumidores pueden obtener precios más bajos manteniendo la calidad o incluso aumentándola. Las bananas se cultivan más barato en los trópicos, ya que el sol proporciona energía barata. En un comercio eficiente, los compradores en Islandia pueden comprar bananas baratas del Caribe, de modo que Islandia no tiene que invertir recursos escasos en producir bananas a un precio más elevado. O por ejemplo, el soporte técnico indio tiene una valiosa ventaja al estar 12 horas por delante de los Estados Unidos, lo que permite a las empresas estadounidenses proporcionar soporte las 24 horas del día, más barata que contratar a trabajadores nocturnos pagando un salario más elevado. Y después la ventaja comparativa. Un país podría ser eficiente produciendo cualquier cosa más barata que otro país. En este caso, beneficia al país más eficiente enfocarse en ese producto y exportarlo
a cambio de otros bienes. Por ejemplo, un cirujano es bastante capaz de lavar su coche, así como de remover tumores cerebrales. Dejando de lado su disfrute personal de lavar coches, es mucho mejor que el cirujano pase 2 horas en el quirófano que lavando el coche. Él produce más valor relativo y puede intercambiar el dinero que gana por otros bienes. Aquí hay un ejemplo a nivel nacional. Tanto Estados Unidos como Canadá necesitan sillas y televisores. Y aquí, en esta tabla, tenemos lo que produce cada país a nivel anual. La producción total de los dos países es de 190.000 sillas y 90.000 televisores. El trabajador estadounidense produce más sillas y televisores por trabajador que Canadá, pero Estados Unidos tiene una ventaja mayor en televisores por trabajador que en sillas. Un trabajador estadounidense puede producir el doble de televisores que un trabajador canadiense, mientras que el trabajador estadounidense puede producir sillas solo un poco mejor que el canadiense. Por lo tanto, Estados Unidos podría optar por enfocar a sus trabajadores en televisores. En este caso se producen 225.000 sillas en total y 100.000 televisores más que en el caso anterior. Las transferencias de riqueza entre países toman varias formas. Tenemos la inversión directa a través de inversión en acciones y bonos, depósitos de dinero en bancos de un país, que luego se emitirán en préstamos a nivel nacional, y remesas de trabajadores en el extranjero enviadas de vuelta a sus familias. Hablemos de las inversiones internacionales. El capital fluye desde donde es abundante y barato, en términos de tasas de interés, hacia donde está en escasa oferta, es decir, donde hay retornos más altos. Desde el punto de vista de la equidad social, idealmente las naciones ricas invertirían mucho en naciones más pobres. Sin embargo, los países ricos tienden a invertir en otros países ricos. De los 21 billones en préstamos bancarios internacionales de cuando se publicó este libro, solo 2,5 billones fueron a países pobres. Y esto contradice la afirmación que también veíamos antes de que los países ricos explotan a países pobres. De aquí podemos ver que realmente invierten mucho más en otros países ricos. En la práctica, los países más pobres desalientan las inversiones debido al alto riesgo por gobiernos inestables y el riesgo de confiscación, corrupción, infraestructura financiera inadecuada, etc. Y ya terminando, también hablemos de los déficits y superávits comerciales, es decir, de la diferencia entre la exportación y la importación. Ya que se dice que un déficit comercial, es decir, que se importe más que de lo que se exporte, empobrece a una nación porque está financiando a otro país. Pero esto no tiene por qué ser así. En la Gran Depresión, los Estados Unidos tuvieron un superávit de exportación, pero tanto las importaciones como las exportaciones se redujeron drásticamente como resultado de aranceles más altos en todo el mundo. Nigeria ha tenido superávits comerciales en el pasado reciente, pero es un país muy pobre. También existen prácticas contables engañosas, como los países que tienen un superávit comercial, tienen más moneda extranjera, que a menudo utilizan para invertir en la economía local de esa moneda. Si los estadounidenses compran más productos japoneses que lo contrario, entonces Japón obtiene dólares, que a menudo nunca salen de los Estados Unidos. Los dólares se invierten en fábricas estadounidenses y en la contratación de trabajadores o bienes de consumo como el Rockefeller Center. Por lo tanto, un déficit comercial estadounidense podría significar el superávit comercial de otro país, si esos dólares se mantienen dentro de los Estados Unidos. Cuando personas en otros países compran bonos estadounidenses, se podría considerar que Estados Unidos es un deudor. Pero, en realidad, esto es una señal de confianza en las inversiones en Estados Unidos. Cuanto más próspero es, mayor es la deuda internacional. La deuda realmente se vuelve problemática cuando se adquiere más deuda de la que se puede pagar. Por ejemplo, los gobiernos pueden pedir prestado imprudentemente dinero para cubrir la diferencia entre exportaciones e importaciones. Finalmente, lo que importa es el tamaño de la diferencia comercial y el nivel de inversión extranjera en relación con toda la economía. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, ya que nos ha llevado entre edición, leer el libro, resumirlo, etcétera, etcétera, mucho trabajo. Y como digo, es un tema polémico, pero he intentado dar la perspectiva del autor y ser lo más objetivo posible, pero al final yo también soy seguidor del capitalismo, entonces estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice el libro. Sin embargo, como aquí en el canal escuchamos todo tipo de opiniones, dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión de los diferentes puntos tratados, ya que sé que muchos van a dar discusiones y argumentaciones, pero siempre, como he dicho antes, hagámoslo desde el respeto y desde la crítica constructiva. Sin más, si quieres más resúmenes de libros, aquí tienes algunos de ellos y nos vemos en el próximo episodio.